Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un vasto río, nunca permaneciendo mucho tiempo en un solo lugar. Nos establecimos en Rhode Island cuando tenía 8 años, y allí permanecimos hasta que me fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están enraizados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi mente que pertenecen a las diversas casas en las que habíamos vivido cuando era mucho más pequeño. La mayoría de estos recuerdos son poco claros e insignificantes. Perseguir a otro niño en el jardín trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, y así sucesivamente. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanece tan claro como el cristal, como si los hubiera vivido ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que sufrí esa primavera, pero en mi corazón sé que son reales. Vivíamos en una casa justo fuera de la bulliciosa metrópoli de New Vineyard, Maine, con una población de 643 habitantes. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Había varias habitaciones que no vi durante los 5 meses que residimos allí. De alguna manera, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en el mercado en ese momento, al menos dentro de 1 hora de viaje desde el lugar de trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, celebrado solo con mis padres, me dio fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no podía jugar de forma brusca y que tendría más fiebre durante al menos 3 semanas más. Fue un mal momento para estar en cama. Estábamos en el proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban empacadas en cajas, dejando mi habitación vacía. Mi madre me traía refresco de jengibre y libros varias veces al día, y estos servían como mi principal fuente de entretenimiento durante las próximas semanas. El aburrimiento siempre rondaba a la vuelta de la esquina, esperando aparecer y aumentar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí a Mr. Widemouth. Creo que fue aproximadamente una semana después de que me diagnosticaron la mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntándole si tenía un nombre. Él me dijo que lo llamara Mr. Widemouth, porque su boca era grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era, con mucho, lo más grande. Te ves un poco como un Furby, le dije mientras hojeaba uno de mis libros. Mr. Widemouth se detuvo y me miró con cara de confusión. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete. El pequeño robot con grandes orejas. Puedes acariciarlos y alimentarlos, casi como una mascota real. Mr. Widemouth reanudó su actividad. No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que Mr. Widemouth desaparecía cada vez que mi madre venía a revisarme. Me acuesto debajo de tu cama, me explicó más tarde. No quiero que tus padres me vean porque tengo miedo de que ya no nos dejen jugar. No hicimos mucho durante esos primeros días. Mr. Widemouth solo miraba mis libros, fascinado por las historias y los dibujos que contenían. El tercer o cuarto día después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa en el rostro. Tengo un nuevo juego que podemos jugar, dijo. Tenemos que esperar hasta después de que tu madre venga a revisarte, porque ella no puede vernos jugarlo. Es un juego secreto. Después de que mi madre me trajera más libros y refresco a la hora habitual, Mr. Widemouth salió de debajo de la cama y me tiró de la mano. Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo, dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero Mr. Widemouth insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su única característica distintiva era una ventana frente a la puerta. Mr. Widemouth cruzó rápidamente la habitación y empujó firmemente la ventana, abriéndola. Luego me hizo señas para que mirara al suelo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era mayor que 2 pisos debido a la inclinación. Me gusta jugar a hacer como si estuviéramos arriba, explicó Mr. Widemouth. Hago como si hubiera un gran trampolín suave debajo de esta ventana, y salto. Si te imaginas lo suficiente, puedes rebotar como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de 5 años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo cruzó por mi mente mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una caída larga, dije, pero esa es toda la diversión. No sería divertido si fuera una caída corta.
Si fuera así, mejor rebotas en un trampolín real. Jugué con la idea, imaginándome cayendo por el aire solo para rebotar de vuelta hacia la ventana sobre algo invisible a los ojos humanos. Pero el realista que había en mí prevaleció. Tal vez en otro momento, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría hacerme daño. La cara de Mr. Uidemouth se retorció en una mueca, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Como quieras, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, tan callado como un ratón. A la mañana siguiente, Mr. Uidemouth llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte a hacer malabares, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar, antes de que comience a darte lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me matarán. Grité, horrorizado de que Mr. Uidemouth hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me van a castigar y me van a dejar sin salir durante un año. Mr. Uidemouth frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que lo intentes. Empujé la caja hacia atrás. No puedo. Me meteré en problemas. Los cuchillos no son seguros para lanzarlos al aire. El ceño de Mr. Uidemouth se profundizó en una mueca. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Comencé a preguntarme cuántas veces se encontraba debajo de mí. Comencé a tener problemas para dormir después de eso. Mr. Uidemouth a menudo me despertaba por la noche, diciendo que había puesto un trampolín real debajo de la ventana, uno grande, uno que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negaba e intentaba volver a dormir, pero Mr. Uidemouth persistía. A veces se quedaba a mi lado hasta temprano en la mañana, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi madre vino a decirme que tenía su permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco me haría bien, especialmente después de haber estado confinada en mi habitación tanto tiempo. Extasiado, me puse las zapatillas y salí trotando hacia el porche trasero, deseando sentir el sol en mi rostro. El señor Uidemouth me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, dijo. Debí haberle dado una mirada extraña, porque luego añadió, es seguro, lo prometo. Lo seguí hasta el principio de un sendero de ciervos que pasaba por el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estaban listos, los llevé por este camino, hasta un lugar especial. Tú no estás listo todavía, pero algún día espero llevarte allí. Regresé a la casa, preguntándome qué tipo de lugar había más allá de ese sendero. 2 semanas después de conocer al señor Uidemouth, la última carga de nuestras cosas había sido empacada en un camión de mudanza. Estaría en la cabina de ese camión, sentado junto a mi padre para el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Uidemouth que me iría, pero incluso con 5 años, comenzaba a sospechar que quizás las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de lo que él decía. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 a.m. Él esperaba llegar a Pensilvania para la hora del almuerzo del día siguiente, con la ayuda de un suministro interminable de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre que se preparaba para correr un maratón que uno que iba a pasar 2 días sentado sin moverse. ¿Es lo suficientemente temprano para ti?, preguntó. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, lo prometo. Sé que ha sido difícil para ti, con lo enfermo que estuviste. Cuando papá consiga el ascenso, podremos asentarnos y tú podrás hacer amigos. Abrí los ojos mientras retrocedíamos por el camino de entrada. Vi la silueta del señor Uidemouth en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Me hizo una pequeña y lamentable despedida, con un cuchillo de carne en la mano. Yo no le devolví el saludo. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde estaba nuestra casa estaba vacío, excepto por los cimientos, ya que la casa se incendió unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el sendero de ciervos que el señor Uidemouth me había mostrado. Una parte de mí esperaba que él saltara desde detrás de un árbol y me asustara mucho, pero sentí que el señor Uidemouth ya no estaba, de alguna manera, atado a la casa que ya no existía. El sendero terminó en el cementerio memorial de New Vineyard. Me di cuenta de que muchas de las tumbas pertenecían a niños.